Bien, ya junto a ustedes aquí en tu conexión matinal cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos. Fíjese que uno de los temas que más se ha apoderado de la agenda noticiosa en el último tiempo, y nos imaginamos que también de alguna forma de la agenda de gobierno, ha sido el tema de las fundaciones. El caso Convenio ha dado muchísimo que hablar, ha metido en problemas a más de un ministro. Y bueno, finalmente todos sabemos, terminó saliendo de su cargo el exministro Giorgio Jackson y también ha incidido tremendamente en la imagen que tenemos del presidente de la República, Gabriel Boric. Pero fíjese que una fundación en sí no es un ente malo, es un ente que supuestamente está hecho, creado para poder ayudarnos en distintas necesidades que tenemos como sociedad. Y para conversar de este tema estamos con Montserrat Moya, quien es abogada especialista en proyectos sociales y donaciones a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro y a la vez socia del estudio 150. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Muchas gracias, Karim. Gusto de tenerte acá, Montserrat, porque fíjate que este tema ha sido demasiado bullado en el último tiempo. Yo no te puedo decir, Montserrat, oye, tiró abajo a un gobierno, pero casi lo ha tenido ahí en las cuerdas, muy complicado al gobierno actual. Cuéntame un poco primero, sin entrar en el detalle político, sino que cuéntame un poco qué es exactamente una fundación y para qué sirve. Perfecto, creo que es súper buena tu pregunta para partir, porque las fundaciones, como decías tú, son personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Qué significa el fin de lucro? A diferencia de las sociedades que tienen socios y se reparten utilidades, las fundaciones no. Todas las utilidades que reciben se reinvierten en el objeto. Lo que no quiere decir que pueden contratar personas, pueden hacer contratos, pero todo lo que reciben no se puede repartir entre socios, porque de partida no hay socios, sino que se reinvierte en el objeto. Y como tú decías, efectivamente están hechas principalmente para lograr fines sociales, culturales y ambientales, que el Estado no da abasto para poder cubrir. Entonces, por eso surgen las fundaciones. Son como apoyos para lograr cosas que la población en general requiere y que no el Estado, como tú dices, no logra alcanzar a cubrir. No sé, las necesidades de los niños huérfanos, las necesidades de personas enfermas de tal cosa, por ahí va. Claro, efectivamente en la práctica es eso. Perfecto. Oye, pero igual hay fundaciones que por ejemplo, el otro día esa que está en el Biobío, Fundación para pintar los bancos de la plaza. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que tiran para abajo, las que tienen un buen objetivo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que a raíz, como dijiste tú, del caso Convenio, efectivamente han surgido casos a la luz pública de organizaciones que no han realizado un objeto concreto, que han realizado convenios, han llevado fondos, pero yo creo que el Estado en este minuto hizo una muy buena acción para abordar este tema a través de la Comisión de Probidad para las fundaciones y corporaciones y está abordándolo de una manera muy responsable. Perfecto. No sé si es atribuible lo que está pasando, yo creo que no, a un gobierno determinado. No, claro, no es atribuible, solamente que es el momento. Exactamente. Es justo en este momento en que está este gobierno, pero seguramente si te pones a estudiar la historia del tema, en muchos tienen que haber pasado cosas. Oye, ahora cuéntame un poco, ¿qué es la ley de donaciones? Entiendo que esta ley es parte de cómo también se mantiene una de estas fundaciones. Mira, lo que pasa es que las fundaciones tienen múltiples formas de financiamiento. Al igual que una sociedad pueden prestar servicios, pueden vender bienes, pueden vender libros, pero una de las formas que caracteriza a las fundaciones en su financiamiento son las donaciones. Y para eso me encanta tu pregunta de cuál es la ley de donaciones, porque son más de 80 normas que están distribuidas en el ordenamiento jurídico. Entonces tú como fundación, para poder recibir donaciones, tienes que empezar a bucear en una maraña de normas, entre las que encuentras leyes, reglamentos, oficios del Servicio de Impuestos Internos, circulares, y es sumamente complejo. Y eso es parte de la problemática que un grupo de expertos levantó en esta comisión, y a mí tuve la fortuna que me hayan invitado a exponer como experta, de por qué es tan complejo para las fundaciones también financiarse, porque tenemos un ordenamiento jurídico complejísimo, que ¿Más mezcla... complejo que otros países desarrollados? Sí, definitivamente. O sea, yo tengo muy claro el caso de Estados Unidos.
porque ahí también me formé, y es definitivamente mucho más complejo. Mucho más complejo. Están distribuidas las leyes de donaciones. No hay una sola ley de donaciones. Ya. Entonces, cuando tú hablas ley de donación, depende. Cultural, ambiental, social, deportiva, educacional, universitaria. Hay que pasar por otra ley si quiero donar de acuerdo a la finalidad. De partida puede ser por la finalidad, por el proyecto concreto, por el objeto de la fundación, y luego vas viendo qué ley es la que mejor se adecúa. ¿Y por qué tienes que tú suscribirte a leyes de donaciones? Porque si no te suscribes a leyes de donaciones, nuestro ordenamiento jurídico, que es tan proteccionista de las normas de la herencia, hace que tú tengas que pagar un impuesto que se llama el impuesto a la herencia y donaciones. Y para tú no pagar ese impuesto, tú como fundación tienes la ventaja, que no la tienen otras personas jurídicas, como las sociedades ni las personas naturales, de poder acogerte a estas leyes. Ya, perfecto. Y esa ley da un beneficio tributario al donante. Ahora, Montserrat, ¿cómo mejoramos el cumplimiento legal de estos procesos? Porque yo no sé si esta pregunta se relaciona un poco con cómo se va haciendo el trámite paso a paso, o cómo hacemos un cumplimiento legal que evite este tipo de estafa que se están investigando en este momento. Sí, mira, yo no sé si son estafas propiamente tal, yo creo que son actos de corrupción. Bueno, digamos eso, a eso me refiero. Lo que pasa es que la estafa es un delito concreto que cuesta mucho configurarlo. Pero mira, tu pregunta es muy buena porque hay distintas medidas. De partida yo no soy muy partidaria de crear muchas leyes. Ya estamos en un marco jurídico que rige a las fundaciones y a las corporaciones, y también a organizaciones más chiquititas como las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, que también son organizaciones sin fines de lucro, pero suscritas a un territorio, que es bastante complejo. Entonces yo creo que primero esta dispersión normativa, que te decía, las leyes de donaciones son más de 80 normas dispersas en el ordenamiento jurídico, hay que ordenarlo en uno. Eso por una parte. En cuanto a cómo poder evitar ciertos actos de corrupción o tener más transparencia, efectivamente en Chile no existe la obligatoriedad de cumplir ciertos estándares de buenas prácticas para las fundaciones. No existe. No existe. Cada fundación publica en el fondo en su página web, si es que lo que quiere. Mira. Imagínate, hay fundaciones que ni siquiera tienen página web. Y tú no sabes, como persona, como ciudadano de a pie, en qué se ocupó el dinero que le pasó el Ceremi tanto, o del impuesto tanto, etcétera, etcétera. Y ahora tú dijiste en algún momento que te habían invitado a exponer dentro de una comisión para la transparencia. Explícanos un poco de qué se trata eso y en qué vendría a cambiar un poco la legalidad para las fundaciones, y eso también cómo ayudaría a que tuviésemos un país más transparente al hacer donaciones, por favor. Sí, uno de los temas que ha causado toda esta problemática a raíz de los convenios y los actos de corrupción que se han descubierto posteriormente, se podría haber evitado con mayor transparencia. Si, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién, si publicamos, si supiéramos todo lo que hacen las fundaciones, si hubiera un registro único en donde yo me meto a una página web y veo... No. Entonces, el gobierno, para abordar este problema, citó a varios expertos de distintos ámbitos. Entre esos tú. O sea, yo no fui una de las expertas de la comisión, pero fui una de las expositoras. De las expositoras que se pidió la opinión para poder formar este informe, para poder redactar este informe. Entonces, se seleccionó a distintas personas. Y a mí me llamaron para exponer como experta en fundaciones, porque además tampoco es que sobren los abogados en fundaciones, no. Hace 10 años, cuando yo me empecé a dedicar a esto, mi papá me decía, pero ¿por qué no te dedicas a algo un poquito más lucrativo? Claro. Pero a mí siempre me gustó la organización, los temas de organización ciudadana. Encontraba muy interesante, hasta sociológicamente, cómo se empezaba a organizar la gente para lograr ciertos fines. O sea, había bullying en este país, no había normativa de bullying, entonces las personas empezaron a tomar el caso a Fundación Summer y lo levantó y cambió la ley, empezó a establecer el tema del bullying o temas como eso. Entonces, en este contexto, para abordar la problemática que estaba surgiendo con las fundaciones, el gobierno citó a esta comisión de expertos, que estableció una comisión de expertos para abordar la problemática con la corrupción de la fundación y estableció 46 medidas que se plasmaron en un informe que se publicó ayer y que se entregó al presidente, y ahí estuvimos presentes. A ver, pero esto, Montserrat, debería transformarse en ley.
No necesariamente ley. Bueno, pero en alguna política pública, efectivamente. En alguna política pública que fuera en pro de transparentar en qué se están usando los dineros. Esa es una de los temas que se está tratando de lograr, pero también hay más. O sea, no solamente eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las corporaciones municipales? Cuando segmentan convenios para no pasar por el Consejo Municipal. Eso también se aborda en este informe. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las páginas web? Cada uno publica lo que quiere. ¿Hay medición de impacto en Chile? No existe nada de eso. Entonces, todos estos temas, que son muy específicos y de nicho, no son de conocimiento de cualquier persona, salieron en este informe. Y la idea es que, claro, se implementen como política pública, no necesariamente ley, pueden ser reglamentos, pueden ser modificaciones de procedimientos, normas varias, exactamente. Perfecto. Ahora, ¿se necesitan profesionales en Chile capaces de entregar asesoría experta que logren colaboraciones efectivas entre empresas y fundaciones? Esto me imagino que es como un profesional que esté haciendo el nexo, ¿verdad?, entre quien produce la plata y quien necesita la plata. Exactamente. Sí, mira, Karim, es que tu pregunta me llega de cerca, porque nosotros nos dedicamos a eso. Ya. Nosotras con mi socia volvimos hace 5 años después de haber estudiado las dos en Estados Unidos. Yo un magíster y ella un doctorado, y nos dimos cuenta que no existía eso. Y que todo era los estudios tradicionales, anotar horas, y nosotras queríamos un vuelco un poco más integral, sistémico, de cómo las empresas se vinculaban con las organizaciones sin fines de lucro y porque era un win-win. Hoy en día ninguna empresa puede estar solamente produciendo bienes. Esa empresa de partida se queda sin clientes, pierde fidelidad, credibilidad. Las empresas también tienen que abordar otros fines. A ver, espérate, aclaremos un poco ese tema. Cuando tú me estás hablando de eso, me dices que socialmente se ve mal. Se ve mal que una empresa solo gane y no le devuelva a su entorno, a sus habitantes, a su ciudad, a su medio ambiente, nada. ¿A eso te refieres? Exactamente. Es como mal visto. Sí, y de hecho los mismos consumidores cada día están más empoderados. Yeah. Uno anda buscando en la cadena productiva, a ver, y acá no utilizaron a niños de China para producir esta ropa. Cada vez uno trata de informarse más. Y aquel que tiene una cadena productiva más sustentable es mejor valorado por el público, tal vez también se disparan un poco más sus ventas, etcétera, Exactamente. Etcétera. Oye, y hay casos emblemáticos. De hecho, ahora hay una corriente que surgió hace más de 10 años en Estados Unidos que se llama el Corporate Activism, el activismo corporativo. Y vemos casos, por ejemplo, como los de Walmart. Walmart apoyó una campaña que era levantada por fundaciones de Stop Selling Guns, paren la venta de armas, porque había muchos tiroteos. De hecho, ayer hubo uno. Sí, ayer hubo uno en Carolina. Entonces, Walmart vendía, porque en Estados Unidos todos pueden comprar armas. Entonces, desde los 18 años. Entonces, tenían en los estantes de supermercado casi a la misma altura que la harina, el azúcar, las armas. Para apoyar estas campañas, es heavy, para apoyar estas campañas, Walmart dijo, voy a ser un poco más restrictiva la venta de armas, aun cuando uno de mis principales productos de venta sean las armas. Y resulta que la ciudadanía, en vez de bajar las ventas, porque ya no iban a vender tantas, los premió y aumentaron las ventas de Walmart, porque dijo, se están adhiriendo a una campaña. A ver, espérate, la ciudadanía, cuando Walmart decide bajar, digamos, su nivel de exposición de armas en sus anaqueles, en sus vitrinas, la ciudadanía premia a la cadena de supermercados comprando más cosas, pero otros productos, digamos, no exactamente, porque resulta que hay un problema social que era muy difícil de abordar, con una constitución que permite el levantamiento de armas, y se llama ese derecho de que cada uno pueda tener su arma en Estados Unidos y defenderse. Pero claro, uno no sabe a quién se la vende. No, claro. Entonces, por eso está el problema de tantos tiroteos en colegios, en universidades, en supermercados, en centros comerciales. Entonces, ¿cómo desde la ciudadanía trataban de abordar esta problemática? Se juntaron y se reunieron en torno a esta campaña de Stop Selling Guns. Walmart podría haberse hecho el loco. Bueno, no es problema mío. Bueno, pero se unió a la campaña y fue premiado con más clientela. El mismo caso pasó con Nike, el de las zapatillas, ropa deportiva. Con el tema de George Floyd, ¿te acuerdas de la brutalidad policial? Sí. Ya. Hubo un jugador de fútbol americano, no recuerdo el nombre, que se arrodilló en la final de un partido de un partido de fútbol americano para solidarizar con lo que les había pasado a George Floyd.
lo suspendieron de jugar la semifinal, la final, lo suspendieron N fecha. Nike dijo, a él lo tomo como rostro de campaña. Los accionistas de Nike alegaron, se retiraron, bajaron los precios de las acciones, estaban muy enojados porque Nike, ¿por qué se metía en temas políticos? En 4 días aumentaron las ventas en un 31%. Imagínalo. Porque era tal la corriente. Ahora, ese tipo de concientizaciones como la que tienen los norteamericanos respecto a este tipo de cosas, estamos hablando de esto solamente porque los norteamericanos tienen harta falta de conciencia en muchos otros temas. Total. Pero hablando en estos temas, ¿en Chile estamos concientizados o tenemos que sensibilizar mucho más a la población respecto a las fundaciones? Porque si tú a alguien le dices, mira, yo voy a tener una fundación, no sé, para los niños con tal problema o para la gente que tiene tal otra discapacidad, hay mucha gente que va a responder, yo no tengo por qué ayudar, o a mí no me importa, o qué sé yo, ¿no? Porque es un tema voluntario. ¿Cómo podemos sensibilizar más a que los chilenos también seamos personas proclives a decir ayudemos a tal fundación o a tal causa? Yo creo que primero que todo eso se aborda con transparencia y publicidad. Si yo no conozco la problemática que están sufriendo algunas personas, o sea, por ejemplo, una de mis fundaciones es la Fundación Se Puede, que promueve la inclusión laboral. Los beneficiarios del Se Puede son personas con síndrome de Down, cabros de 20 años que viven solos en departamento y trabajan. Si tú no sabes la problemática que implica para ellos buscar trabajo o ser incluidos en la sociedad, no te va a importar. No te importa, o sea, claro. maní, para mí no me importa. Claro. Pero en cuanto la empiezas a conocer, y por eso también ahí hay un deber de las organizaciones sin fines de lucro ser transparente. ¿Cómo voy a saber yo que, bueno, es como casi evidente, pero que efectivamente el cambio climático nos está afectando si la verdad no tengo conocimiento de lo que está pasando? Por eso hay organizaciones que crean campañas tan duras, para crear conciencia, porque a veces cuesta llegar. Uno dice, bueno, están todo el día en internet, en el celular, pero quizás que ven, no necesariamente tienen que tener conocimiento de eso. Claro. Entonces las organizaciones sin fines de lucro tienen que mostrar lo que están haciendo. Y hoy en día no necesariamente lo muestran. Entonces, tendríamos que decir que hay varias aristas. Primero, transparentar, ser más transparentes respecto a páginas web, a política pública, normativas, leyes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, tendríamos que también ir sensibilizando y concientizando a la población de, no sé, cuáles son los grupos objetivos que van siendo ayudados por las fundaciones. O sea, con este grupo de acciones, ¿tú crees que podría mejorar la percepción que tenemos de las fundaciones? ¿O faltaría algo más? No. ¿O faltaría, por ejemplo, también que el gobierno, que actualmente, porque tenemos que hablar de ese gobierno, también sancionara bien directamente a quienes sí se han aprovechado a través del caso convenio? ¿Sientes que hay más aristas que podrían conjugarse para mejorar la imagen? Definitivamente. O sea, esto es un problema multidimensional que tiene que abordarse en su totalidad. Por un lado, el tema penal y la corrupción propiamente tal, que va en aristas separadas, ya se judicializará o se está judicializando, el Consejo de Defensa del Estado está investigando. Por otra parte, las medidas directamente para las organizaciones sin fines de lucro y su relación con el gobierno, que es lo que abordó este informe que te comentaba que se lanzó ayer. Y por otra parte, ¿qué hacemos con los estándares también para que la ciudadanía pueda exigir y las organizaciones también cumplir? Uno de los temas que también se habló, que tú nombraste recién, era implementar un registro único de beneficiarios. No podemos no saber quiénes son los beneficiarios porque son platas públicas. Muchos de ellos, los que son de fondos públicos, no las donaciones privadas. Pero cuando hay fondos públicos, ¿cómo no tenemos el real conocimiento de cuántos beneficiarios hay? Eso es un tema que hay que solucionar, abordar, y eso también lo abordó ayer el informe de la comisión. Perfecto. ¿Esto cuándo lo vamos a tener un poco circulando en prensa? Ya está. Ya está, pero me refiero cuando se vayan tomando medidas. ¿De acá a cuánto tiempo vamos a tener a un país diciendo, mire, vamos a hacer esto, otro? El presidente ayer dijo que lo iban a implementar. De hecho, una de las medidas fue hacer seguimiento a este informe y llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que, además la mayoría no implica un gran cambio normativo. No todos, pero la mayoría. Sino que algunos incluso cambios procedimentales. Entonces yo creo que de acá a fin de año ya podemos ver algunos cambios concretos relacionados al surgimiento de este informe. ¿Crees que volverá la confianza en las fundaciones a la población o va a costar? Mira,
de acuerdo a la última encuesta Ipsos, bajó más de un 20% sí, claro. la imagen de las fundaciones, claro. el prestigio de las fundaciones. Pero yo creo que esto se combate con conocimiento, porque son entre 40 y 45 las fundaciones que están ahora involucradas en actos de corrupción, mal uso de fondos públicos, lo que tú quieras, negociaciones incompatibles. Pero en Chile hay más de 351.000 organizaciones sin fines de lucro inscritas, constituidas en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro. Entonces, 351.000. Son millones. Entonces, no podemos dejar que un porcentaje tan ínfimo de organizaciones ensucie todo. Pero eso se combate con conocimiento. Ok. Montserrat, ya tenemos que irnos. Oh. Gracias por haber estado con nosotros, por darte el tiempo de venir a nuestro programa. Que estés muy bien. Gracias a ti, Karim. Nos vemos pronto nuevamente, ¿te parece? Encantada. Ok. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya. Te alegra la vida, te alegra.